Hola, hola mis chicas, chicos, ya estamos listos y preparados para conocer y descubrir este perfume, este nuevo perfume de Jean Paul Gaultier. Primero, corrección de ratas. Efectivamente, en el unboxing de este perfume comenté un montón de cosas, entre ellas que Jean Paul Gaultier estaba muerto. Yo ya me lo había cargado. No, Jean Paul Gaultier sigue vivo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en su marca? No lo sabemos. Tiene que estar delegando en alguien en alguien muy enchufado que ha metido en la empresa. Pero bueno, centrándonos en este perfume Scandal de Jean Paul Gaultier, la nueva versión Intense, que seguro que entre la publicidad que estás viendo en redes sociales, algún influencer italiano en el que le han untado muy bien para que hable bien del perfume, entre la publicidad, esto y lo otro, seguro que estás deseando comprártelo porque tienes la sensación, la auténtica sensación de que sin este perfume jamás de los jamases vas a conseguir oler a mujer. Y para oler a mujer tienes que tener este perfume, sí o sí. Entonces, espera un momentito antes de ponerte a hacer directos en Facebook y vender todos tus perfumes. Siéntate, dedícame unos minutitos que efectivamente vamos a hablar sobre él, cómo es este nuevo perfume de Jean Paul Gaultier, si merece la pena o no y qué vamos a hacer con esta botella. Así que empecemos viendo efectivamente la botella, en la que la caja, ya lo sabes, no viene en la versión redonda, sino en cajita, ¿de acuerdo? Esta es la caja de Jean Paul Gaultier, sigue siendo con terciopelo. Y esta es su botella. Por cierto, esta no es la versión que lleva higo. La versión que lleva higo es la versión Absolute. Esta, veis que pone Absolute, que es distinta a la Intense. ¿De acuerdo? Aquí está la Intense. No os preocupéis porque os haré una comparación de perfume con este perfume junto con la Absolute. ¿De acuerdo? Hoy nos centramos en esta que tenemos aquí. Vamos a leer sus notas y vamos con ella. Perfume del año 2025 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de ylang ylang, notas de corazón vainilla y notas de fondo cardamomo. Ahí es nada. Bien, además, no olvidemos que lo que es Jean Paul Gaultier también está preparado por la casa de perfumería y fabricación de perfumería de Puig, los cuales han aprendido muy bien incluso a llamar nuestra atención cuando nos ponen por aquí abajo Eau de Parfum Intense, para que creamos que efectivamente tiene muchísima más intensidad de lo normal. Y bueno, pues ahí nos lo ponen, que se lo crea quien quiera o quien lo quiera leer. Así que, ¿qué nos vamos a encontrar? Un Eau de Parfum, duración en torno a las 6 horas, si digo 7 sería excesivamente generosa, con una intensidad media alta en la salida, y a partir de 30-45 minutos se nos queda en una intensidad media de vainilla. Sobre todo los ratos más perceptibles y que lo sentiremos mejor o incluso dejaremos más rastro puede ser en torno a las 2 primeras horas y después se va suavizando. Muy bien, una intensidad intensa fabulosa. Es decir, si incluso eres de las personas que ya estás preparando alguna festividad o cena en pareja, ten cuidado porque muchos de los perfumes que se ponga la pareja masculina, puedes tener pareja femenina sin problema, pero cuidado que muchos perfumes se te van a comer este perfume. Ahora bien, ¿con qué nos vamos a encontrar olfativamente? Con esta maravilla, nueva maravilla de Jean Paul Gaultier. Nos vamos a encontrar con un perfume que en la salida nos vamos a encontrar con la vainilla, mucha vainilla, y una nota sorpresa que no nos habían contado, no es para nada de color morado, el color morado es porque nos llama la atención, sino que directamente el primer olor que vamos a sentir acompañando a esa vainilla es el coco. La salida es un spray de vainilla dulcecita, junto con lo que es el aroma de un coco que viene suavecito pero marcando territorio. Se nota esa composición vainilla-coco. Y por supuesto, enseguida que esta primera salida más dulce, más avainillada, se relaja un poquito, empiezas a notar esa composición que, novedad, novedad,
vainilla, coco, ylang ylang. ¿El cardamomo dónde está? Bueno, pues yo realmente el cardamomo lo pierdo directamente, porque lo cierto es que lo que empiezo a sentir, sobre todo enseguida que empieza a secar el perfume, es la nota salada. Muy poquito, porque parece un secretito secretísimo, porque Jean Paul Gaultier para su perfume de Divine debió de comprar en oferta por kilos, kilos y kilos la nota salada que utiliza en perfumes como el Divine, que cuando te pones este perfume, sí, está como tapadito, pero si detectas esa nota, si te gusta mucho o no te gusta nada, la vas a percibir. Porque yo entre oler ese toquecito de coco, que me encanta, empiezo a notar ese toquecito saladito del Divine, que, oye, si os encanta Divine, lo vais a gozar. Pero yo, con solo encontrarle ese puntito, ese regustillito, digo, oh, quítamelo de encima. No pasa nada, porque a partir de las 3 horas se empieza a suavizar y dices, bueno, pues venga, incluso hasta mientras los he estado testeando, lo soporto. Pero bueno, total, ¿con qué nos encontramos? Con que cuando llego en esa parte, el cardamomo, que el cardamomo debería de ser una sensación especiada, refrescante, porque es como un toquecito de limoncito especiado, ¿de acuerdo? Una especia a limonada. ¿Lo encontramos aquí? Pues no, realmente aquí está desaparecida. ¿Y qué más es este perfume? Nada más. Directamente podríamos decir que ya te he contado cómo huele este perfume. Por lo cual, es tan especial como lo que te he contado. Anda que no hay perfumes especiales como este mismo. Al final del vídeo te presentaré un vídeo especial, un top que hice de los perfumes con vainilla, ylang ylang y coco. Así que por ahí te lo dejaré al final del vídeo. Bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bien, vamos a ver. Efectivamente, perdonadme todas las personas que os guste muchísimo todo lo avainillado, pero es que creo que aunque seas una persona totalmente adicta a la vainilla, vas a encontrar muchos perfumes muchísimo más especiales que este perfume, el cual le pega un subidón de precio a la botella, que estamos pagando, como muy bien sabemos, el cristal, la forma, el taponcito y todo lo demás, y la publicidad, por supuesto. Y luego, a la hora de encontrarnos con este perfume, no nos vamos a encontrar absolutamente con nada especial. No nos están contando nada nuevo. Incluso si quieres aromas por el mismo precio, porque ya entrando en los 100 y pico euros te puedes ir a las casas de perfumería de Montal y Mancera, que muchas veces tienen unos bombazos de perfumes. Y es que es verdad que lo que es esa combinación de ylang ylang, vainilla, coco y otras notas lo encontramos mucho en los perfumes. Entonces, antes de comprar a ciegas porque la botella es morada, mira en tus perfumes si tienes algo mejor. Y si no, ¿sabes lo que te digo? Espera a que Zara lo saque. Porque en la colección de vainillas de Zara, al final, seguro que termina habiendo alguna con un toquecito de sal que, que te complazca con esas notas y poco más. Porque realmente, si queremos pagar los precios a los que Jean Paul Gaultier está vendiendo este perfume, ya directamente nos podemos ir a casas de perfumería nicho que nos van a dar una calidad muy buena por sus perfumes. Ya no solamente por la calidad de duración, intensidad, que sabemos que pues tiene que haber perfumes suaves para gustos suaves, por supuesto que sí. Pero nos venden un perfume intenso que dista mucho de ser un auténtico perfume intenso, independientemente de que se pueda conseguir una intensidad total en ese tipo de aromas. Independientemente, nos están vendiendo la moto a cambio de una burra. Ya lo sé, se me dan muy mal los dichos y las frases célebres. Da igual. La cosa es esa. Nos lo están vendiendo como oro y es una... así de claro. O sea, directamente esto es una vergüenza que nos estén poniendo 3 notas de perfume mal tiradas en un aroma que al final no es más que más de lo mismo. Podemos esperar a que cualquier otra marca de perfumería saque algo parecido de las marcas baratas y punto pelota. Es, desde luego,
más vergüenza todavía que nos terminen cambiando este tipo de perfumes, quitando, descatalogando otras versiones de Scandal que han sido auténticamente escandalosas en lo que es un auténtico perfume que podría haber marcado época si no lo hubieran descatalogado directamente. Directamente este termina siendo otro de esos perfumes que hacen que 2025 empiece para mí a ser un año en perfumería mediocre, en el plan de decir de este perfume, ¿para qué? Espero realmente que este perfume yo tenga muy pocas ventas para que directamente lo quiten, porque este perfume para mí pasa por este mundo de la perfumería sin pena ni gloria. De verdad, no lo compres a ciegas. Si es tu gusto tenerlo, comprarlo porque te apasiona el aroma de la vainilla, perfecto. Pero por lo menos pruébalo antes de comprarlo y por lo menos piensa si tienes otros perfumes con vainilla que merezcan más la pena. Esto hubiera quedado como una edición especial de verano en el perfume y poco más. Y poco más. Creo que lo he dicho todo. Si quieres añadir algo, si quieres llevarme la contraria, lo que quieras, escríbelo, que respeto la opinión de todo el mundo y no lo borro a menos de que sea dando caña. Bien, finalizando porque no tiene más que decir. Perfume efectivamente femenino que, mira, época del año, ni época del año, ni momento especial. Anda que no tengo yo perfumes elegantes para ponerme que no sea este. Te digo más, no hace falta, ¿verdad? Mira, ya hemos terminado y he dicho, creo, todo lo que tenía que decir. Es que no le vamos a dar más minutos. ¿Qué piensas tú? Os leo.